Damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad de reunirnos otra vez a través de este medio para poder compartir la palabra de Dios. Y el día de hoy tenemos un tema acerca del alma. ¿Existe el alma? ¿Cómo fue creada el alma? ¿Dónde se originó el alma? Y todos estos puntos los vamos a ver a través de las Escrituras. Vamos a partir en el nombre del Señor Jesús de la segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 16 y 18. Es el texto que estoy poniendo como base de este tema. En el nombre del Señor Jesús dice la palabra de Dios. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior empero se renueva de día en día. Empecemos a notar el contexto que habla de un hombre exterior que se va desgastando y de un hombre interior que se renueva de día en día. Versículo 17, porque lo que al presente es momentáneo y leve de nuestra tribulación, nos sobra un sobremanera alto y eterno peso de gloria. Versículo 18, no mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Las cosas que se ven son temporales. Vamos a hacer un recuento de lo que vemos. Por ejemplo, nuestro cuerpo físico es algo que vemos, sin embargo, es temporal, se acaba. Este mundo que vemos también es temporal. Un día se va a terminar. Ya hemos visto eso en estudios pasados, como la Biblia habla en forma profética de la destrucción de este mundo. Vemos o consideramos que todas las cosas que vemos físicamente, los cielos que vemos ahora, todo lo que vemos es temporal. Sin embargo, lo que no se ve es lo eterno. Dios mismo no lo vemos, Él es eterno. El alma no la vemos y es de naturaleza eterna. Y ahí vamos a iniciar entonces considerando que el alma pertenece a las cosas que no se ven, a las cosas que son invisibles a nuestra vista físicamente. Sin embargo, el alma es de naturaleza eterna. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5. La primera carta a los Tesalonicenses en el capítulo 5, versículo 23. Nos dice ahí la palabra de Dios. Y el Dios de paz os santifique en todo o por completo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Notemos que aquí el versículo 23 habla de tres cosas de las que está constituido el hombre. Una es el espíritu, la otra el alma y el tercero es el cuerpo. Vuelvo a leer el versículo 23. El Dios de paz os santifique por completo, para que vuestro espíritu, una cosa, y alma, dos cosas, y la tercera cosa, cuerpo, sea. Note usted que no dice sean, sino dice sea, es decir, que usa el singular ahí porque estos tres forman al ser humano, espíritu, alma y cuerpo. Bien, entonces son tres cosas distintas: el alma, el cuerpo y el espíritu. Vamos a ver algunas escrituras que quienes niegan la existencia del alma usan para argumentar que el alma no existe, que el alma simplemente es la persona. Vamos a ir ahí a Génesis capítulo 46.
El libro de Génesis, capítulo 46, en el nombre del Señor Jesús. Vamos a leer desde el versículo 22, dice ahí la palabra de Dios. Estos fueron los hijos de Raquel que nacieron a Jacob, en todas 14 almas. Y los hijos de Dan, Usim, y los hijos de Neftalí, Jaasiel o Jaasel, y Gumi, y Geser, y Chilem. Estos fueron los hijos de Bilhá, la que dio Labán a Raquel, su hija, y parió estos a Jacob todas 7 almas. Todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto, procedentes de sus lomos, sin las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron 66. Versículo 27. Y los hijos de José que le nacieron en Egipto, 2 personas, todas las almas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Notemos que la versión antigua dice almas, las almas que entraron en Egipto, todas las almas de la casa de Jacob. Otras versiones dicen personas. Por ejemplo, la versión 60 dice personas. Sin embargo, déjenme referirles que la antigua versión usa la palabra almas, tal y como estoy leyendo. El interlineal del hebreo al inglés, que es una Biblia que tengo, usa la palabra nefesh, que significa alma. Y también la versión King James, versión 1769, usa la palabra almas. Bien, la palabra original que está ahí escrita es nefesh, que se refiere a almas. Sin embargo, al referirse de esta manera a las personas que entraron en Egipto, al referirse a ellas como almas, obviamente se está refiriendo a las personas, pero en un sentido figurado. La palabra almas encontramos en la Biblia que en sentido figurado aparece como personas. Nosotros hoy en día usamos ese término en la congregación cuando decimos han venido algunas almas a los pies de Jesucristo. No estamos diciendo que las almas, únicamente las almas sin el cuerpo, vinieron a la iglesia y se rindieron a los pies de Jesucristo, sino que en realidad nos estamos refiriendo a las personas que han venido a la congregación, a la iglesia, y se han rendido a los pies de Jesucristo. Nada más que lo decimos en un sentido figurado. Las almas que vienen a oír la palabra de Dios o las almas que vienen a la iglesia. De esta manera también se habla aquí de las almas refiriéndose a las personas. Gloria a Dios. Vamos a ver otra escritura. Pero antes de eso, bueno, esta escritura de Génesis 46 la usan ciertos religiosos para decir que las almas como tales, como una esencia interna dentro de nuestro cuerpo, no existe, que realmente a lo que hace referencia aquí es a las personas, que las personas son las almas, negando que exista independientemente de la persona o del cuerpo, el alma. Vamos a considerar Levítico capítulo 22. El libro de Levítico capítulo 22. Gloria a Dios. Vamos ahí al versículo 1 al 3. Dice en el nombre del Señor Jesús. Y habló el Señor a Moisés diciendo: Di a Aarón y a sus hijos que se abstengan de las santificaciones de los hijos de Israel,
y que no profanen mi santo nombre en lo que ellos me santifican, yo el Señor. Diles, todo varón de toda vuestra simiente en vuestras generaciones que llegare a las cosas sagradas que los hijos de Israel consagran al Señor, teniendo inmundicia sobre sí, de delante de mí será cortada su alma, yo el Señor. De delante de mí será cortada su alma. La escritura original, es decir, en el hebreo aparece la palabra nefesh, que acertadamente la versión antigua Reina Valera 1602 traduce como almas, aunque aquí nuevamente aparece en sentido figurado refiriéndose a la vida. Texto que usan quienes están en contra de la existencia del alma para aludir, para argumentar que el alma es la vida. Sin embargo, es en un sentido figurado que dice aquí el texto, será cortada su alma. Sí, evidentemente se refiere a que sería cortada su vida. Nuevamente, la versión King James 1769 también traduce el texto original como alma, como de la palabra del hebreo nefesh. Sin embargo, otras versiones traducen el texto como vida, será cortada su vida. Y evidentemente, aunque se refiere a eso, a que sería cortada la vida de la persona, sin embargo, es en un sentido figurado que se refiere a la vida como alma, como nefesh en el hebreo. Seguimos viendo Deuteronomio capítulo 12. Deuteronomio capítulo 12, versículo 23. Dice en el nombre del Señor Jesús, solamente que te esfuerces a no comer sangre, porque la sangre es el alma, y no has de comer el alma juntamente con la carne. ¿Cómo? ¿Está diciendo que entonces la sangre es el alma? Evidentemente, así traduce la versión Reina Valera 1602. Y también el escrito original del hebreo aparece nuevamente la palabra nefesh, que se refiere a alma. Sin embargo, nuevamente vemos un sentido figurado del alma refiriéndose a la sangre. Refiriéndose a la sangre tal y como lo enseña también en una forma más clara Levítico capítulo 17. Levítico capítulo 17, versículo 11, dice en el nombre del Señor Jesús, porque la vida de la carne es la sangre. Vuelvo a leer, disculpen, porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para expiar vuestras personas sobre el altar, por lo cual la misma sangre expiará la persona. La vida de la carne en la sangre está. Literalmente, entonces, el texto enseña que la sangre es la vida de la carne. Y sobre todo hablando, según el contexto de esta escritura, habla de animales, sobre todo de los animales que se comieren. La vida de esa carne de los animales está en la sangre. Entonces no es de extrañar que en una forma figurada se refiera al alma como la sangre, o diciendo que la sangre es el alma, pero en un sentido figurado. Estas escrituras se han referido para argumentar entonces que el alma como tal no existe, que el alma es en sí la persona, que el alma es la vida,
o dicen que el alma es la sangre. Sin embargo, vamos a ver en la palabra de Dios cómo sí existe prueba evidente de que el alma es real, de que el alma existe. Gloria a Dios. Vamos ahí a Génesis capítulo 35. Volviendo al libro de Génesis capítulo 35. Bendito el nombre del Señor Jesús. Versículo 16, 17 y 18. Dice en el nombre de Jesucristo. Y partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata, cuando parió Raquel y hubo trabajo en su parto. Y aconteció que como había trabajado en su parir, díjole la partera, no temas que también tendrás este hijo. Y acaeció, es decir, aconteció que al salírsele el alma, ¿qué pasó? Dice ahí el versículo 18, murió, pues murió. Llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. El versículo 18 entonces nos declara el alma que sale del cuerpo. Se está refiriendo en este caso al parto de Raquel. Y en su parto, Raquel pierde la vida. Y el versículo 18 está diciendo, aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Quiere decir que el alma es muy independiente del cuerpo y la muerte sucede precisamente cuando el alma sale del cuerpo. El alma ahí se quedó, el cuerpo ahí se quedó, pero el alma salió. Se sale el alma y queda el cuerpo. Entonces, el alma como tal no puede ser el cuerpo, no puede ser en sí la persona, sino que el alma es muy independiente de el cuerpo o de la persona. Pues saliéndose el alma, murió. Bendito el nombre del Señor Jesús. Vamos a ver también otra escritura en el primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes, capítulo 17. Gloria a Dios. Primer libro de Reyes, capítulo 17. Vamos a leer ahí desde el versículo 17 también. En el nombre del Señor Jesús dice, después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él resuello. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer en memoria mis iniquidades y para hacerme morir mi hijo? Y él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y llevólo a la cámara donde él estaba y púsose sobre su cama. Y clamando al Señor dijo, Señor Dios mío, aún la viuda en cuya casa yo estoy hospedado, ¿has afligido matándole su hijo o haciendo morir su hijo? Evidentemente el niño estaba muerto. Versículo 21 dice, y midiéndose sobre el niño 3 veces, y clamó al Señor y dijo, Señor Dios mío, ruégote que vuelva el alma de este niño a sus entrañas. Note usted bien que el ruego del profeta, ruégote o te ruego que vuelva el alma de este niño a sus entrañas. Entonces el alma es muy independiente del cuerpo porque el cuerpo de aquel niño no se fue a ningún lado. El alma es muy independiente del alma,
el alma es muy independiente de la sangre también, porque la sangre no salió, no se fue a ningún lado. La sangre permaneció en el cuerpo de aquel niño. Sin embargo, aquí el ruego del profeta Elías es: ruégote que vuelva el alma. Si le dice que vuelva, es que había salido el alma de aquel cuerpo. En forma muy independiente, el alma puede salir del cuerpo, como sucedió en este caso. Ruégote que vuelva el alma de este niño a sus entrañas o dentro de él. Versículo 22, y el Señor oyó la voz de Elías, y el alma, note usted bien, y el alma del niño volvió a sus entrañas y revivió, es decir, volvió a vivir. ¿Cuándo? Cuando el alma volvió. Entonces vemos claramente que el alma es muy independiente del cuerpo, el alma es muy independiente de la sangre, el alma tampoco es la vida, puesto que aquí se habla de algo independiente, de lo cual Elías dice: vuelve su alma. No puede ser la sangre, porque la sangre no se fue a ningún lado. No puede ser el cuerpo, porque el cuerpo no se fue a ningún lado. Independientemente del cuerpo y de la sangre, el alma había salido, y tras el ruego del profeta Elías, el alma de este niño vuelve a sus entrañas. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y ahí vemos la palabra nefesh, que se refiere al alma en su sentido original, en su sentido literal. Se refiere al alma. Bendito el nombre de Jesucristo. Vamos a seguir considerando la palabra de Dios. Por ejemplo, tenemos en la Escritura lo que dice primera carta a los Corintios, capítulo 15. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Gloria a Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 50. Un texto ahí muy conocido, dice: en el nombre del Señor Jesucristo. Esto empero digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Este grupo religioso que proclama acerca del reino de Dios, que van a heredar el reino de Dios, ¿cómo es posible que vayan a heredarlo? Entrarían en una gran contradicción. Pues si el ser de la persona es simplemente la carne y la sangre, entonces si ellos no creen en el alma, ¿qué parte de la persona entonces va a heredar el reino de Dios? Si el versículo está diciendo: esto empero digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Bendito el nombre del Señor Jesús. Bien, entonces consideremos la palabra de Dios y vamos a ver algunas escrituras que describen el alma como tal, con ciertas características que el cuerpo, la carne o la sangre no pueden tener. Vamos ahí al libro de Job, capítulo 10. En el nombre del Señor Jesús, libro de Job, capítulo 10, versículo 1, dice ahí Job en esta escritura: está mi alma aburrida de mi vida. El escrito original también aparece con la palabra nefesh. Está mi alma aburrida de mi vida. Si
el alma fuera la sangre, lo mismo sería leer y entender de la misma manera, si así fuera, poniendo la palabra sangre. ¿Qué le parece si dijéramos, está mi sangre aburrida de mi vida? Es totalmente absurdo porque la sangre no tiene capacidad de aburrirse, de fastidiarse. Esto es algo que tiene el alma. Dice además, sigue diciendo el versículo, daré yo suelta mi queja sobre mí, hablaré con amargura de mi alma. Imagínese usted que la sangre pueda emitir tales sentimientos como aburrirse, como amargarse. No, es totalmente absurdo. Tampoco la carne podemos creer que el cuerpo como tal tenga la capacidad de aburrirse o de amargarse. Estas son características propiamente del alma. Bendito el nombre de Jesucristo. Vamos al libro de los Salmos. Vamos al Salmo 25. Salmo 25, versículo 1. Salmo de David dice, a ti, oh Señor, levantaré mi alma. Si el alma fuese la sangre, lo mismo daría a leer de la siguiente manera. A ti, oh Señor, levantaré mi sangre. Suena hasta algo no solamente absurdo, sino satánico, blasfemo, decir que podemos levantar la sangre a Dios. Entonces, no puede ser el alma la sangre, ni tampoco el cuerpo o la persona. A ti, oh Señor, dice el texto, originalmente, a ti, oh Señor, levantaré mi alma. Está inclusive ahí la palabra nefesh en el hebreo, que significa alma. En una forma de adoración, David dice, a ti levantaré mi alma. Salmo 103, otro salmo muy conocido, donde David hace referencia a su alma. Versículo 1 y versículo 2 dice, en el nombre de Jesucristo, bendice alma mía al Señor. Imagínese usted, si el alma fuera la sangre, diría, bendice sangre mía al Señor. No, por favor, es totalmente absurdo. O si el alma fuera el cuerpo o la carne como tal, bendice carne mía al Señor o bendice cuerpo mío al Señor. No, el texto dice en el escrito original la palabra nefesh, que no se refiere ni al cuerpo ni a la sangre, sino al alma. Bendice alma mía al Señor y bendigan todas mis entrañas su santo nombre. Versículo 2, bendice alma mía al Señor. No puede ser que dijera, bendice sangre mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Entonces el texto en su sentido original habla del alma, que es la que bendice y alaba al Señor. Gloria a Dios. Vamos a seguir viendo otros ejemplos. Mateo capítulo 12. Evangelio según Mateo. Mateo capítulo 12. Hay un texto que me llamó la atención. Quiero compartírselo aquí en el versículo 17 y 18. Para que se cumpliese lo que estaba dicho por el profeta Isaías, que dijo, he aquí mi siervo, al cual he escogido, mi amado, en el cual se agrada mi alma. Note usted bien, en el cual se agrada mi alma. El alma se puede agradar de algo
o no agradarse de algo. Repito, sería un absurdo pensar que la sangre es lo mismo que el alma, pues el texto diría en el cual se agrada mi sangre. No, la sangre ni la carne tienen el poder, la virtud o la característica de poder agradarse, de poder aburrirse, de poder bendecir al Señor, de levantar al Señor, como dice el Salmo 25, a ti, oh Señor, levantaré mi alma. Entonces, es totalmente absurdo pensar que el alma sea la sangre, sea la persona o sea el cuerpo. Encontramos que el alma tiene características muy propias, que puede aburrirse, puede agradarse, puede alabar a Dios. Vamos a considerar Mateo capítulo 26, ya que estamos ahí en Mateo. Mateo 26, versículo 37. Dice ahí la escritura, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Qué absurdo sería decir que, o qué absurdo de hecho es decir que el alma es la sangre, pues mire, el texto se leería así, mi sangre está muy triste hasta la muerte. No, es totalmente ilógico, es totalmente absurdo pensar que el alma sea la sangre o sea la carne. El alma, repito, ahora estamos en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento aparece la palabra psique, que se refiere al alma, la misma que se usa para decir psicología. La palabra psicología viene de dos raíces etimológicas. La primera, psique, que significa alma, y logía, que viene de logos, que significa tratado o estudio. Tratado o estudio del alma. Eso es el significado real de la palabra psicología. Por cierto, yo creo que el mejor psicólogo que puede tratar el alma es el creador de ella, es nuestro Dios. No es la persona con un grado, con un diploma, con un documento que certifique que estudió psicología o que es psicólogo, sino que el que mejor trata el alma es el que la creó, es el que la hizo, y ese es Dios. Bien, vamos a seguir considerando entonces cómo el alma existe en su sentido real. Ya vimos entonces el ejemplo de aquel milagro que hizo el profeta Elías, resucitando o volviendo a la vida a aquel niño, hijo de aquella mujer. Y vimos que como tras el clamor del profeta, el alma volvió a sus entrañas de aquel niño, es decir, al interior de aquel niño. También hemos considerado que cuando Raquel muere, su alma salió y pues murió. Eso es lo que sucede entonces cuando el alma sale. El alma entonces es algo muy independiente del cuerpo y de la sangre. Además, como ya vimos, está escrito que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Si todo lo que constituye el hombre es carne y sangre, entonces, ¿quién o cómo heredaría el reino de Dios? Entonces, el alma es muy independiente a la carne y a la sangre. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Hay también otro argumento de aquellos que niegan la existencia del alma.
quiero ver un poquito de eso ahí en Génesis capítulo 1, versículo 20. Génesis capítulo 1, versículo 20, dice en el nombre del Señor Jesús. Y dijo Dios, produzcan las aguas reptil de ánima viviente, dice la versión antigua. El original ciertamente también dice alma viviente, o está ahí la palabra nefesh en el original, en el hebreo. Produzcan las aguas reptil de alma viviente y aves que vuelen sobre la faz de la tierra en la abierta expansión de los cielos. Entonces, quienes argumentan que el alma no existe, argumentan que aquí este texto de Génesis 1:20 se refiere a los animales como almas vivientes. Y luego dicen, ¿no va a creer usted que hay un cielo para el alma de los animales o para los animales? Entonces, ellos argumentan que tienen el mismo fin. Según dice el libro de Eclesiastés, que mueren de la misma manera los hombres que de los animales, y que no hay a ningún lado donde vaya el alma, y ahí se acaba tanto la vida del animal como la vida del ser humano. Lo dicen con base a lo que dice Eclesiastés capítulo 3, el versículo 19, porque el suceso de los hijos de los hombres y el suceso del animal, el mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos, ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un lugar, todo es hecho del polvo, y todo se torna en el mismo polvo. Claro, por eso leímos el primer versículo que leímos en segunda carta a los Corintios capítulo 4, versículo 18, dice que las cosas que se ven son temporales. Todo lo que se ve ciertamente es temporal, tanto el cuerpo de los animales como el cuerpo del ser humano, pero lo que no se ve, el alma, es, en el caso del alma de los hombres, de los humanos, es eterna. Gloria a Dios. Tal y como lo dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 10, versículo 28, refiriéndose al alma, el Señor dijo, no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Note usted que no solamente el versículo está diciendo que el alma es de naturaleza inmortal, es decir, que no puede morir. Pero también razonemos en lo siguiente. Si el texto dice, no temáis a los que matan el cuerpo, bien, ¿qué parte sería lo que no se puede matar para aquellos que niegan la existencia del alma? No temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar, no muere. Entonces les preguntaríamos a estas personas que argumentan que no existe el alma, ¿qué parte entonces es lo que no muere cuando se mata a una persona? Si todo el ser es la persona, si todo el ser es su carne y su sangre, entonces, ¿qué parte de ella es a la que se refirió el Señor Jesús diciendo, al alma no pueden matar? Obviamente que no tendrían una respuesta ante esta declaración que el Señor Jesús hizo, porque el Señor Jesús está hablando de dos cosas, una que es el cuerpo y que sí muere, que sí se puede matar, y la otra, el alma, que no se puede matar ni con espada ni con arma,
y que es muy independiente del cuerpo. Al alma no pueden matar. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Vemos además entonces que el alma es de naturaleza inmortal. Gloria a Dios. Es entonces que uno de los primeros textos que leímos en primera a los Tesalonicenses 5:23 menciona el espíritu, alma y cuerpo. El Dios de paz os santifique por completo en vuestro espíritu, alma y cuerpo. Son tres cosas independientes una de la otra. Gloria a Dios. Ahora, vamos a seguir viendo un poco más en el nombre del Señor Jesús. Cuando Dios creó al alma. Génesis capítulo 1, versículo 27, dice ahí el texto, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí principalmente el Señor se refiere al alma, aunque habla ya de la creación total, incluyendo su cuerpo, su espíritu. Sin embargo, principalmente se refiere al alma porque es la parte más importante del ser humano, el que razona, el que conduce este cuerpo. Es como el conductor de un vehículo, el alma. Cuando un vehículo ocasiona un accidente, no es el vehículo en sí el que lo ocasionó, sino es el conductor de ese vehículo el responsable de haber manejado, de haber conducido erróneamente o de haber cometido un error al conducir. De igual manera, el responsable de conducir este cuerpo es el alma. El alma es la parte más importante del ser humano y por eso dice el versículo 27 que creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Una de las cosas que tiene el alma, al igual que Dios, es que así como Dios es eterno y es inmortal, también el alma es de naturaleza inmortal. El alma tiene necesidades espirituales de Dios, de las cosas celestiales. Eso es lo que la hace ser al alma conforme a la imagen de Dios. Sin embargo, en el capítulo 2 hace en forma más desglosada cómo se formó la parte del cuerpo y el soplo de vida. Vamos ahí al capítulo 2, versículo 7. En el nombre del Señor Jesús dice, formó pues el Señor Dios al hombre del polvo de la tierra. Note usted que cuando habla de formar, el verbo formar se refiere a hacer algo de una materia que ya existe. En este caso, la materia ya existente era el polvo de la tierra y simplemente el Señor Dios le dio forma y así formó el cuerpo. El cuerpo es formado, mientras que cuando se refiere al alma, dice que fue creado conforme a la imagen de Dios. Además, notemos que en este versículo 7 no dice formó pues Jehová Dios al hombre, o no dice formó Dios al hombre conforme a la imagen de Dios. No, ¿por qué no? Porque se está refiriendo al cuerpo y el cuerpo no es hecho conforme a la imagen y semejanza de Dios. El cuerpo, dice ahí el texto, que fue hecho o fue más bien formado del polvo de la tierra. Y el tercer elemento que aparece ahí es en la segunda parte de este texto. Y alentó en su nariz soplo de vida. Ahí está el espíritu de vida y fue el hombre en alma viviente. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Ahí está como
Dios creó el alma, Dios formó el cuerpo y alentó en él soplo de vida o espíritu de vida. Gloria a Dios. Primera Timoteo capítulo 2. Primera carta a Timoteo en el capítulo 2. Versículo 13 dice, porque Adán fue formado, otra vez vuelve a mencionar no la creación, sino cómo fue formado. Adán fue formado el primero, después Eva. Así como sucedió, Dios en cuanto a la formación del cuerpo de uno y de otro, formó al hombre del polvo de la tierra y después también formó a Eva. Cuando dice el capítulo 2, versículo 21 de Génesis, volviendo a Génesis 2:21, y el Señor Dios hizo caer sueño sobre Adán y se quedó dormido. Entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre, hizo una mujer y trájola al hombre. Por cierto, una bonita reflexión, dice que Dios hizo a la mujer de la costilla del hombre, la tomó de ahí o la hizo de ahí, de un lugar muy cerca del corazón donde está protegida. No la hizo de la cabeza para que la mujer no tome autoridad sobre el varón. No la hizo de los pies para que el varón no la pisotee, sino lo que la tomó y la hizo muy cerca de su corazón, la parte ahí donde está protegida, para que de igual manera siga protegida y amada por el marido. Bendito el nombre del Señor Jesús. De esta manera, hasta aquí resumimos cómo hemos visto por las Sagradas Escrituras que el alma, en su sentido original, la palabra nefesh que aparece en el hebreo, es muy independiente de la persona, del cuerpo, es muy independiente de la sangre y tiene características que ni la sangre ni el cuerpo pueden tener. El alma se entristece, como dijo el Señor Jesús, mi alma está muy triste. El alma también se fastidia, pero también el alma se alegra, se agrada, y también el alma alaba a Dios, bendice al Señor. O como también David dijo en el Salmo 25, a ti, oh Señor, levantaré mi alma. El alma entonces, cuando muere la persona, sale del cuerpo porque es independiente al cuerpo, como sucedió en el niño que resucitó el profeta Elías. Su alma había salido y tras el ruego del profeta, ¿qué pasó? Volvió el alma y aquel niño revivió. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Vemos entonces que el alma fue creada conforme a la imagen de Dios. Y aunque la Biblia habla también de los animales como seres vivientes o como almas vivientes, vamos a ver en nuestro próximo estudio también una diferencia entre el alma viviente de los animales y el alma del ser humano. ¿Sí? Todo esto con la ayuda de Dios a fin de que podamos destruir todos los argumentos que dicen y argumentan que el alma no existe. Y así también estaremos viendo cómo, dónde, cómo fue creada el alma, y por fin también estaremos viendo el destino eterno del alma, ya que, como ya vimos, el alma es de naturaleza eterna. Vamos a orar entonces en el nombre del Señor Jesús, dándole gracias a nuestro Padre, el Señor nuestro Jesucristo, por estas bendiciones de poder compartir su palabra mediante este medio. Señor Jesús, te damos muchas gracias por tu bondad y por tu misericordia. Gracias, Señor, porque a través de las Escrituras
podemos ver, podemos comprobar que el alma sí existe. El alma en su sentido real, en su sentido original, es muy independiente del cuerpo, es muy independiente de la sangre. El alma fue creada conforme a la imagen de Dios y es de naturaleza eterna. El hombre en sí está constituido, según hemos visto en tu palabra, de espíritu, alma y cuerpo. Por lo cual tu palabra dice que el Dios de paz nos santifique, nos haga santos, nos limpie por completo, tanto en nuestro espíritu como en el cuerpo, como en el alma, por completo. No podemos argumentar como algunos lo hacen, que lo único que te interesa que limpiemos es el alma. No, porque la escritura dice que tú quieres que el hombre se santifique por completo en espíritu, alma y cuerpo, sea guardado sin reprensión o sea guardado entero sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bendice a mis hermanos, bendice a tu pueblo, llena a tu pueblo de bendiciones y líbralo de toda plaga de mortandad. En el nombre de Jesucristo, guarda a tu pueblo, guarda a tus escogidos en el hueco de tu mano. Muchas gracias, bendice a todos los amigos que nos escuchan, bendice a los oyentes, a los hermanos de la congregación local en San José de Gracia, pero también de otros hermanos que nos escuchan en diferentes partes que alaban y glorifican tu nombre. Gracias, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza.